Bien, buenas noches con todos los que están participando. El presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado ecuatoriano, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Y en este diapositiva he preparado para compartir con ustedes. Es ahí donde vamos a ver. En esta charla vamos a conocer garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Eh, y se debe conocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos a continuación, lo que implicará una concienciación de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es este, difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. ¿Y quiénes son beneficiarios? Serán los jóvenes de 18 a 29 años, aunque en esta sala estamos un poco fuera de rango también, pero más vale conocer los derechos que nos ampara en el Ecuador. ¿Y qué queremos conseguir? Queremos conseguir con la ejecución de este taller, se pretende concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria, por ejemplo, dentro de atención prioritaria somos los inmigrantes, sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información en el Ecuador. Y los objetivos son dos: capacitar a la colectividad la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante este taller, y también conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado, que vamos a compartir a continuación con los siguientes diapositivas. Bueno, para empezar, voy a dar una lectura de lo que es de introducción. Al estar en la época de la digitalización, es muy necesario que las leyes ampare y garantice los derechos digitales, ya que encuentra muy ligados a los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la comunicación, la privacidad, etc. El desarrollo de la tecnología ha creado una ciudadanía digital, lo que obliga a los gobiernos a reconocer los derechos digitales y a la vez garantizar el acceso a la información consagrada por nuestra Constitución, hablando de nuestro país, Ecuador, y uno de ellos es la libertad de expresión. Y este derecho, la libertad de expresión, motiva a las personas a acceder, usar, crear y publicar medios digitales a través de dispositivos electrónicos en redes de plataformas digitales. Mientras estamos inmersos en esta materia, los especialistas coinciden en los efectos positivos que tiene el uso del Internet en distintos ámbitos en la vida de los niños, niñas y jóvenes, ya que incide en el desarrollo de las capacidades digitales y en las oportunidades de su vida en vida adulta. Esto es de acuerdo al UNICEF, reportada en el año 2012. Los fuentes de derechos digitales provienen desde los derechos digitales, que es una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y nuestra Constitución también contempla en el artículo 16, artículo 18 y artículo 16. También vamos a hablar que son normativas dentro del Código Orgánico de Protección de Datos Personales. Me ha tocado en estas dos fuentes de normativas
que me toca expresar dentro de esta exposición. Ahora, tipos de derechos digitales en concreto y al grano. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos ecuatorianos, incluso siendo ciudadanos residentes en otro país? En nuestro caso, son los siguientes que yo creo que sí le va a interesar para que tengan un conocimiento de nuestros derechos. El derecho es uno de esos derechos, es acceso universal e igualitario. Todas las personas deben poder acceder al Internet, independientemente de sus ingresos eh, económicos, su ubicación geográfica, es decir, no importa dónde viva, y sus discapacidades. Cualquier condición física no le debe impedir el acceso igualitario al Internet. Esto está consagrado en el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador y también en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Entonces es un derecho que nadie puede negar el acceder a la red de Internet. El siguiente derecho que también está consagrado por nuestra Constitución de la República del Ecuador es el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación. El caso que se ocurre en nuestro país, según los reportes que he podido investigar, cuando los gobiernos bloquean sitios web o redes sociales, están violando nuestros derechos de comunicación, de libre asociación o si censuran contenidos que afectan a la libertad de expresión e información. Por ejemplo, a veces en la política nos ocurre que alguien pone ciertas denuncias, ciertas partes de oposición y nos censura. Entonces están violentando la libertad de expresión que está contemplada en el artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces tengan cuenta que es un derecho supremo. Y el otro derecho es este privacidad y protección de datos personales. ¿Alguien me confirma si me están viendo las pantallas? No, solo tu cara aparece. Espera, parece que no estoy compartiendo yo. Share screen. Oh, aquí estamos. Ahí estamos, ahí estamos viendo, ¿no? Ahora sí. Ok, estaba, estaba mal al rato. Bueno, no quiero, solamente para resumirlo un poquito, para que entiendan mejor, porque pensé que estaba compartiendo toda la pantalla. Este, empezando desde ahí, am, decía que uno de los derechos es el, es el acceso universal e igualitario, ¿ya? Que todas las personas deben poder acceder a Internet independientemente de sus condiciones de ingresos económicos, geografía o discapacidades, que está normado en el artículo 16 de la Constitución y el artículo 89 de la Ley Orgánica de Comunicaciones. El siguiente es permito ampliar mi pantalla, es estaba aquí, la libertad de expresión, información y comunicación. El caso de que ocurre en nuestro país cuando los gobiernos bloquean los,
que decía sitios web o redes sociales están violentando nuestro derecho de comunicación, de información y libre asociación, o si censuran contenidos afectan a la libertad de expresión e información. Está contemplada en el artículo 6 de la, de la República del Ecuador en la Constitución. Y ahora el otro es privacidad y protección de datos. Los ciudadanos deben tener control sobre quién almacena sus datos personales y poder eliminarlos en cualquier momento. Entiendan bien esto. Cuando existe el robo de credenciales, o sea, los datos personales, apropiación de datos personales, se vulnera el derecho a la intimidad. Ustedes tienen que saber en dónde están poniendo informaciones personales en el Internet. Y ustedes tienen que eliminar en cualquier momento cuando es el derecho nuestro. Y eso se contempla en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, una vez que subes los datos, no se puede quedar en el Internet por siempre, a no ser que ustedes se le dejan ahí. Entonces, es un derecho que es necesario saber. Y ahora el derecho al anonimato. El derecho al anonimato y al cifrado de comunicaciones se ve amenazado en plataformas donde los mensajes y comunicaciones cifradas no son garantizadas, algo necesario para transacciones fiables y seguras. Es decir, el, cuando usted manda algún contenido, tiene que ser codificada, cifradas, y para que no puedan tener o no pueden, para que no tengan ese vicio de hackear, por ejemplo, lo que pasa mucho en plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, tus datos del banco, tus datos de identificación personal tienen que ser cifrados, y, y las plataformas donde usted lo sube tienen que garantizar ese cifrado. Es un derecho al anonimato. Usted no tiene que aparecer directamente con el nombre, su identidad. El siguiente derecho es al olvido. Esto es mucho que a veces es importante saber. El derecho al olvido es el derecho a que la información privada de una persona se elimine de la búsqueda de Internet, de base de datos y de directorios, también llamado el derecho al borrado en este país de Estados Unidos, en Argentina y en Europa. El artículo 15 de la Ley Orgánica de Protección de datos personales garantiza este derecho. Por ejemplo, este en Google, si usted algún día pongamos que policía de Brockton le subió a un ciudadano nuestro que está involucrado en algún acto crimen, y ese tiene derecho de que ese dato después de cierto tiempo tiene que ser borrado de ahí. Usted regresa y busca esa evidencia, tiene que estar eliminado de ahí. Entonces es un derecho al olvido que le llaman acá en este país, o al borrado. Y asimismo, si usted deja algún dato en internet y nunca le ha borrado, tiene derecho a que sea borrado automáticamente. Y si no le han borrado, pues están violentando su vuestro derecho. Y, y otro que es la protección del menor, un derecho que es muy importante para todos los padres y madres de familia. Los gobiernos no solo deben velar por la protección de los menores en Internet, como por ejemplo el acceso de niños al acceso de los contenidos no aptos a los menores, sino hacer que la campaña o compañías ofrezcan medios para garantizar un acceso seguro sin infringir los derechos de los menores. Y esto está garantizado en el artículo 46, numeral 7 de la Constitución de la República. El siguiente es el derecho a la propiedad intelectual. Aquí hay
hay un audio que está, puede, permítame ver. Hay un artefacto que está sin identidad que dice IOYGTD. Puede, puede desactivar el micrófono. Bueno, ya se le desactivó. Estaba haciendo interferencia. Bueno, gracias. El otro derecho es propiedad intelectual. Es uno de los derechos donde se debe garantizar el reconocimiento de los autores sobre su obra artística o literaria y el derecho a ser remunerados por su uso, garantizando al mismo tiempo o libre acceso a las obras que ya sean de dominio público. Es decir, cuando usted crea una obra artística, sea de pintura, sea de texto, literaria, o sea de música, y se sube al internet cuando es de su autoría, usted tiene el derecho a ser remunerado por el uso, a tener la patente de propiedad intelectual. Y asimismo, después de cierto tiempo, cuando, cuando ya es de libre acceso, usted tiene que liberar para que el contenido sea de dominio público y cualquier persona pueda acceder. Es lo mismo para ustedes. Si alguien sube una investigación, una música de ya liberado de los derechos, usted tiene el derecho al libre acceso a ese contenido digital. Entonces, esta es la propiedad intelectual donde garantiza también en nuestra Constitución. El siguiente derecho es el derecho a la participación, que se establece el derecho a los menores a que puedan manifestar su opinión y participar en todos aquellos asuntos que les afectan. Recuerde que menciono derecho a los menores porque este tema estaba directamente asignado por la universidad a a los jóvenes de entre 18 y 29 años. Entonces, por eso se está manifestando como contenido a los menores, pero para ustedes igual sí se valdría la pena conocer este. Y como estamos fuera del país, entonces me ha tocado hacer lo que ellos me han ordenado. Entonces, por eso es el tema de menores es aquí. También dentro de este derecho están los derechos a realizar reuniones pacíficas en el ámbito digital y el derecho a la libertad de asociación. Esto quiere decir que el derecho de participar, hacer grupos, obviamente esto lo que estamos haciendo es un derecho a la participación también y la estamos asociando como un grupo, es un derecho que estamos ejerciendo, la libertad de asociación en el ámbito digital para realizar reuniones, como dice, reuniones pacíficas o a veces usamos como metodología de aprendizaje. Entonces es un derecho contemplado en nuestra Constitución también. El siguiente derecho es derecho al juego, al ocio y la cultura. A pesar de que es un derecho de libre expresión y libre agrupación, también hay que concientizar a los menores sobre los peligros que acechan las redes sociales, por ejemplo. A veces, este, no conocemos los riesgos que implica el, el acceso o permitir el acceso a los menores en redes sociales, por ejemplo. Hay mucha mala influencia, mala información que puede llevar a los efectos que sí estarían dañando la conciencia en el futuro. También se establece el derecho de los menores al esparcimiento, a las actividades de ocio propias de su edad y al juego a través de medios digitales. Ya que también
los contenidos de juego, de distracción en el internet, también es un derecho a los niños, por ejemplo. Entonces uno obviamente tiene que tener controles sobre ello, pero también están ejerciendo su derecho de, de esa actividad de ocio. Asimismo, es menester el impulso de acceso de los menores a las artes y cultura a través de plataformas digitales. Es un derecho que ellos necesitan interactuar de manera digital en las artes como la cultura, por ejemplo, practicar música, cantar y también aprender a dibujar. Ahora que hay a control remoto se puede dibujar, pueden acceder a muchas otros artes que existen en plataformas digitales. Am, este ha sido en cuanto a lo que he podido resumir, aunque es bastante lo que podría mencionar, pero es esto lo que me ha tocado en cuanto a compartir las diapositivas. Para concluir, además de tener el derecho, es más nuestra responsabilidad como adultos sobre los niños garantizar el mínimo de riesgo a través del uso de nuevas tecnologías que enfrentan como el cyberbullying, el sexing, el grooming, este, no sé si entienden esto. El grooming es donde hay personas que personas que hay hay un celular que está interfiriendo. Este, le mandé solicitud para que apague el micrófono. Ok. Y cuando le pregunta ahí le activo el micrófono. Decía que el grooming es donde hay personas adultas que incitan al sexismo a los menores. Entonces eso es un grooming, el término de grooming. Y también ciertas páginas fomentan la idea del suicidio, de autolesiones, la anorexia, que son muy negativas en el uso del Internet. Asimismo, el Estado ecuatoriano debe impulsar la educación digital en los menores. Bueno, no sería solo menores, también sería a los mayores porque cierta generación para atrás no somos conscientes de los derechos, de los riesgos, de lo que implica las obligaciones, el uso de medios digitales. Y tiene que hacer a través de proyectos y materiales educativos, obviamente, para crear la conciencia en los menores sobre la importancia de la privacidad exclusivamente, valor de la identidad digital y los datos personales, que son muy vulnerados en el Internet. Pueden robar nuestra identidad, pueden quitar nuestros datos personales y alterarlos incluso. Entonces es un derecho que debemos conocer para pedir la garantía por el Estado ecuatoriano y también conocer nuestras obligaciones. La exigencia debe ser de toda la ciudadanía en general en conocerlo, informarse de los contenidos, productos, datos que ofrecen en las plataformas digitales. Por el tiempo que me ha autorizado esta sala de Zoom, me ha quedado ya este, este, ya he llegado al límite, me sobran como 5 minutos creo. No sé si alguien tiene algo que preguntarme, pueden hacerlo. Y antes de concluir, parece que esta sala se va a cerrar automáticamente en 6 minutos más o menos.
Me gustaría que, que me hagan llegar o más bien es una encuesta que me gustaría que apoyen a través de este chat que les voy a mandar un enlace. Yo no los reviso, sino que se lleva directo al central de la universidad y también le haré llegar por el grupo de Messenger y WhatsApp, pero yo les voy a dejar acá en el enlace, acá en el sección de chat. Am, no sé si tienen alguna pregunta y alcen la mano, ustedes mismos pueden desactivar el micrófono y mi pregunta. ¿Alguna pregunta, compañeritos? Sí, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, se la escucha. Ah, para mí fuera una pregunta para salir de dudas, ¿no? Ya Tanto dígame. para otros y mi pregunta sería, ¿cómo podríamos evitar o no sé, para los niños principalmente, porque en esta tecnología, lo que es avanzado, ¿cómo podríamos evitarlo o cómo decir al Estado que apoyara en lo que es educativamente y no en los partes, lo que no funciona, ¿no? Para los niños? ¿Cómo podríamos hacer eso? En cuanto el acceso a los contenidos, eso el gobierno no se va a impedir el acceso directamente, sino que, por ejemplo, hay artefactos que exclusivamente están hechos para los menores. Y esos artefactos vienen ya programados para, para impedir el acceso a sitios donde no se puede acceder a los menores. Y el otro es las plataformas donde ellos acceden tienen que tener el control de privacidad o el control o restricción más bien se llama restricción de acceso a los menores. Entonces, eso ya es el gobierno no puede meter dedo ahí eso ya es más íntimo. Entonces no puede meter mano en ese sentido. Entonces ahí lo que se hace es deber de los adultos en más bien en reprogramar los, ¿cómo se llama? Los devices, los dispositivos. Entonces, eso sería de mi lado el criterio. Pero el Estado sí tiene garantía de que están obligando a las compañías que comparten los contenidos, tienen que estar catalizado o categorizado para qué tipo de la sociedad se va dirigido tal contenido. No sé si le expliqué. No explicas nada. Sí, sí, está. Ok, le compartí un enlace que está en la sección de chat, si me pueden revisar y, contestar la encuesta. Eso se va para la universidad. De hecho, yo no reviso ese es para la universidad. ¿Alguien que me, alguien que tiene pregunta? Hay un micrófono que sigue abierto. Bueno, entonces, este,
No sé si pueden acceder al internet, digamos al enlace. Mm, No se puede abrir el enlace que mandó. Sale crear perfil, algo así, pero no podemos abrir el documento. Ok. Por favor, ahí en el chat escriban, yo les saco la prueba como evidencia y para que el profesor mío tenga cualquier duda, entonces para garantizar con esto. Para mí no aparece nada.